Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé dónde estaréis viendo este vídeo. Pero espero que este vídeo sea el último de esta serie, o si no, la penúltima. Que es un vídeo que prometí hacía tiempo de tomar dominio, pero el caso práctico que ha pasado conmigo, que ha sido un Rey Puig. Pero bueno, antes de empezar me gustaría orar. Padre, te pido ahora que empieces a dar revelación a tus hijos. Que entre todo espíritu de distracción la callamos ahora. Toda mentira del enemigo la callamos ahora. Espíritu Santo, toma dominio tú ahí, en cualquier habitación, en el coche o mientras estén caminando, en cualquier sitio que estén oyendo esto. Espíritu Santo, da tu revelación ahora. Atamos ahora todo espíritu de orgullo, soberbia, religiosidad. Que la callamos ahora. Espíritu Santo, pedimos que tú seas el rey, tú seas el protagonista de hoy. Esto es para que tú te glorifiques y para crear más discípulos y generales en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, vamos a ello. Entonces, mi viaje en esto empezó antes de agosto de 2022. ¿Vale? Entonces, diría que acerca de abril de 2022, por ahí, me fui de un estudio en el que estaba y fui a vivir con una hermana del reino. ¿Sí? Durante esta época el Señor me empezó a hablar de que tocaba una nueva fase y tal, y me puse a buscar casa, porque él me dijo de buscar casa, ¿no? Entonces, en el proceso de búsqueda, yo no sabía dónde era, pero un día, posiblemente yo en Idealista, pues el Señor me dijo, esta es tu casa. Y yo, ya en Idealista no tenía muy buenas pintas la casa. De verdad que no. Pero bueno, el Señor sabe. Fui, visité la casa y estaba mal. Estaba muy mal. Pero el Señor me quería aquí y fue en ese entonces que descubrí Bellpuig, que estaba a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de Terrassa, que es donde estaba viviendo. Que yo le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Recuerdo el primer viaje, me parecía un viaje muy largo, porque yo hago viajes largos, pero era como, qué largo, ¿no? Y siempre había tenido esta mentalidad de vivir cerca de lo que a mí me gusta, que es Barcelona, ¿no? Entonces, todo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos de Barcelona ya era mucho para mí. Y ya más, si estás a 1 hora y 20, es muchísimo. Yo recuerdo entrar en el pueblo y pensé, ¿qué tipo de pueblo inhóspito, desierto es esto? Pero bueno, vi la casa y solo en la puerta de la casa ya el Señor me dijo, esta es tu casa. Y lo veía complicado por muchas cosas. Una de las cosas era el precio de la casa, no tenía dinero para comprar la casa. Segundo de todo, tenía otras prioridades, que era comprarme un coche, porque mi coche fallaba en ese instante, ¿no? Entonces, medianamente por abril, vi la casa, o abril o marzo, por ahí, ¿no? Pero vi la casa y aquí empezó un proceso intenso de oración. Vale, Señor, no tengo dinero, tú me estás diciendo que tome un sitio, pero no tengo dinero. No tengo dinero ni para comprarme el coche ni para la casa. Y empecé a orar. Porque yo tenía dudas también, ¿no? Quizás era yo, pensando que yo tenía que ir hacia ahí. Y no, quizás me había equivocado. Entonces empecé a orar y ayunar. Empecé a orar, ayunar, orar, ayunar. Y a pedirle al Señor que si esto era su voluntad, que Él hiciera camino y se hiciera. Porque ya no sabía por otro lado. Yo oraba, yo recibía que sí, sentía que sí, pero igualmente estaba tan lejos de donde estaba pasando todo para mí, que yo pensé, que quizás esa es una distracción del enemigo, y pensé que lo sabía era orar. Pero, sin enrollarnos mucho de cómo pasaron las cosas, porque fueron increíbles, no solamente la inmobiliaria hizo una excepción, que normalmente no hacen, de la modalidad de pago y poder gestionar el pago de una manera u otra, sino que, increíblemente, sí, pude conseguir el dinero para la casa, conseguir el dinero para el coche, y poder hacer aunque fuera una mini reforma en la casa. Pero a mí me dieron las llaves de la casa en agosto de 2022. Agosto de 2022. En agosto de 2022 estoy súper contento
primera adquisición de una casa. Bueno, segunda, pero era importante esto para mí, porque significaba un nuevo comienzo fuerte en el Señor. Y yo estaba con mucha ilusión. Ahora, si el Señor te envía a que tú tomes dominio de un sitio, todas las fuerzas del enemigo no quieren que tú tomes dominio, no quieren ni que estés ahí, ¿sí? Además, si entiendes quién eres en Cristo, tú eres el enemigo número uno en este caso, si os recordáis, tú eres el enemigo número uno de los gobernadores, vuestros espirituales, poderes y principados. Yo todo esto no lo entendía hasta que, bueno, yo empecé a hacer obras en la casa con un conocido. Empezamos a hacer obras en la casa, sacar runa, basura, ir, tirarlo, tal. Y en obras en una casa, y cosas que tienes que tirar y romper y hacer, empiezan a pasar semanas como si fuera agua. Sí. Empiezas a hacer cosas y los días van volando, ¿no? Y yo recuerdo, durante los días de agosto, tener muchas ganas de poder tener algo presentable porque tenía que empezar a dar clases en septiembre. Yo nuevamente doy clases desde casa, ¿no? Porque daba clases desde casa. Entonces, para mí, septiembre era... tengo que empezar sí o sí septiembre de 2022. Tengo que empezar sí o sí a dar clases y no puedo tener un trasfondo que parece la guerra civil, ¿sí? Entonces, pusimos toda la prisa que pudimos y pudo estar presentable. Ahora, yendo un poco para atrás, que yo os dije, había una oposición aquí de que yo me pudiera sentar. Yo cuando quise darme de alta de la luz y el agua, cosas básicas para que uno pueda hacer una obra o vivir, que ya lo comenté en el antiguo testimonio, me dijeron que no me lo podían dar. Los del agua me dijeron que tenía que pagar unas cantidades exorbitantes y los de la luz cada vez que venían me decían no. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que cambiarme todo esto, tienes que poner esto aquí, tal, excusas para no poner luz en una instalación que estaba bien. Entonces tuve que cambiarlo todo, entonces todo tardó más. Y en cuanto al agua, simplemente era algo que no tenía sentido. Llamé a arquitectos, a aparejadores y todos venían y decían, es que te lo tienen que poner ya. Sí, lo he comentado a la compañía de agua, pero la compañía de agua me dice que no, que tienen que abrir un agujero en la calle, comprobar que todo está bien y entonces ponerme el agua. Cosa que, si uno lo para a pensar, parece algo normal, de sentido común, no pasa nada, simplemente es una casa que lleva pues cerrada unos cuantos años y tal, y bueno, es un proceso que tienen que trabajar y tal, pero cuando los propios arquitectos e ingenieros que tú llamas del pueblo te dicen que no, te lo deberían poner porque es lo normal que te lo pongan, y que en esta casa había agua hace poco, empiezas a notar que hay una oposición, ¿sí? Ahora, Dios me bendijo con lo que yo comenté en el anterior vídeo también, con un aljibe, que básicamente era como un depósito de agua, donde tenía 2.000 o 4.000 litros, no sé cuántos litros tengo ahí, pero es gigante. Entonces, con esta agua pude hacer bastantes obras, yo a nivel de beber agua y tal, y gestionarme, pues, compraba agua y ya está. Pero a nivel de obras, pues esa agua me sirvió hasta que empezó a menguar. Empezó a menguar y eso es el momento en el que empiezas a pensar qué otras alternativas hay, cómo lo voy a hacer, y me di cuenta de que en todo el pueblo quizás hay 4 o 5 fuentes. ¿Sí? Es un pueblo de 5.000 personas, en cuanto a área es grandecita, no es gigante, pero tiene algo de espacio, ¿no? Y si en todo el pueblo hay 5 fuentes, pongamos, yo tenía 2 fuentes, o sea, vivía como en un punto intermedio entre las 2 fuentes más importantes de todo el pueblo. Entonces, a nivel de necesitar agua. Entonces, empezaba como a verle los beneficios a la casa, pasa que había tanta oposición que digo, está siendo difícil. Ahora, como os decía al principio, cuando Dios os envía a un sitio para que toméis dominio, va a haber oposición. Si os empieza a ir todo muy fácil y muy guay, empezar a cuestionaros qué está pasando ahí, porque lo más normal es que cueste, es que haya un sacrificio. Jesús no fue y ayunó 40 días y 40 noches porque le gusten las bromas, no funciona así, ¿sí? Y aún así, cuando los discípulos llegaban el Evangelio, había oposición de los fariseos. Incluso en el libro de Hechos se ve y es normal que haya oposición, ¿sí? Porque queréis tomar un sitio que tiene sus hombres fuertes, y la Biblia nos dice que si nosotros queremos coger algo de un hombre fuerte, habrá que hacer ¿qué? Atarle primero.
El hombre fuerte no estará relajado ahí, con las manos dispuestas para que tú le ates. Si no, no sería un hombre fuerte, sería un hombre débil. ¿Sí? Entonces, habrá oposición. Entonces, a nivel de caso práctico y cosas que yo ya empecé a ver como oposición fue, una de las noches, no sabía dónde dormir, agotado después de hacer las obras, y yo pues normalmente dormía en mi coche donde podía, pero un día dije, mira, encontré un descampado muy bueno, tal, aparqué el descampado y pues nada, puse mis 4 sábanas y me puse a dormir. A mi parecer y a mi sorpresa, empiezan a sonar cosas. Y cuando digo cosas, era como si todo se estaba moviendo, como si todo tenía bichos, ratas, perros, todo sonando y arañando. Es uno de esos sonidos que se oyen en películas de terror, ¿sí? Pero no estás en un sitio encerrado, tal. Sabes que esto viene de fuera, de fuera. Era como que el entorno estaba muy molesto de que yo estuviera ahí. Muy molesto. Y eran como... Pero fuera, fuera. No era en el coche, no era que se me hubiera colado un gato por debajo del coche, no, no, no. Fuera, todo, ¿sí? Y recuerdo estar en el coche, después de haber orado, ¿no? Y decir, callo ahora mismo las voces de maldad, caigo ahora mismo, y lo callé todo en Beipuch, en nombre de Jesús, en el momento que dije, amén, era como, silencio sepulcral. Ahí, por mucho que uno le quiera negar, no quiera aceptar que tiene oposición, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de que, sí, hay oposición. Nos quedamos ahí en un momento, ¿sí? Ahora, volviendo atrás, la casa, cuando el Señor me dijo que esta sería mi casa, que esto fue en abril antes de conseguir incluso las llaves de la casa, me dijeron los de la inmobiliaria, bueno, mientras estamos en el proceso de que a ver si compras la casa o no, si quieres, puedes dejar algunas cosas en la casa. Yo estaba tan confiado en que esto venía del Señor, porque estaba orando hacia ella, pero es que Él me había dicho que sí. Entonces yo estaba orando de que Él creara la manera, pero yo ya sabía que sí. Entonces yo pude llevar las cosas, mis cosas, llevarlas a la casa y dejarlas en el garaje de la casa. ¿Sí? Entonces mis cosas pasaron como 3 meses en el garaje de esta casa sin que yo las viera, mientras yo de mientras estaba compartiendo como habitación en terraza. ¿Sí? Entonces, si por algún motivo y alguna manera no hubiera conseguido comprar esta casa, hubiera tenido que mover todas mis cosas otra vez, alquilar otro coche de transporte y no sé qué y no sé cuánto, y llevarlo todo de vuelta a Barcelona, que ya era caro ese proceso. ¿Sí? Entonces, es muy importante que en vuestro caminar con Dios, no solamente sepáis diferenciar la voz de Dios, y también que hagáis las cosas sabiendo y conociendo cercanamente al Espíritu Santo, porque habrá oposición por todos los lados. Es súper importante esto. Cuando el Señor os diga de tomar dominio en algún sitio, si vuestro hermano al lado nos dice que es una locura, algo falla. ¿Sí? Es importante esto. Entonces, pues lo normal era que pues mis hermanos, algunos de ellos decían, no sé. Pero bueno, al final la única solución era, vamos a orarlo a ver qué hace el Señor. Yo había recibido un sí, muchos hermanos también habían recibido un sí, pero igualmente había que orarlo. Entonces, al final yo podía ir adelante con lo que el Señor me había dicho a mí. Es importante que entendáis que necesitáis esta confianza que oís la voz de Dios, porque si no, no avanzaréis con el Señor. Yo no puedo hacer un caminar con Dios solamente diciendo que voy a decidir cosas dependiendo de si lo oramos todos o no. 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 Uno debe ser egoísta en su caminar con Dios. Y a veces Dios os dirá cosas que personas que creéis firmes en la fe os dirán que no. ¿A quién creerás? ¿Será a Dios? Aguanta firme ahí. Aguanta firme ahí, porque es muy fácil decir, vamos a orarlo todos y vamos a ver si... Eso está muy bien. Sí. Pero cuando Noé estuvo haciendo su arca, ¿sí? ¿Quién estuvo con Noé en su locura?
Sí, su familia, pero el que crea de ustedes que incluso la familia de Noé no pudo pensar en algún momento, quizás durante los 100 años que nuestro padre ha estado construyendo esta arca, quizás se haya equivocado y quizás comentárselo, decir, todo el mundo se ríe de nosotros, ¿qué estás haciendo? Hombre, si creéis que ninguno de sus hijos le preguntó eso, pues quizás os equivoquéis, porque cualquier hijo que vea a un padre durante 100 años construir un arca, que piensa que mágicamente va a llover y Dios se va a cargar el mundo, sin decirle, papá, quizás te equivocas, pues no sé si es buen hijo. Entonces, lo más normal es que si el Señor os diga de tomar dominio de un sitio, habrá oposición. ¿Sí? Porque hay preocupación por ti. Quizás te está yendo muy lejos y tal, y cual, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Es normal. Ahora, ¿quién te ha hablado a ti? ¿Tu carne o Dios? ¿Sí? Porque luego vas a... O sea, si tú conoces a Dios, los milagros que pasarán serán esperados. Esto es importante. Entonces yo confié en Dios antes de que me dieran las llaves de la casa, antes de tener el dinero para comprar la casa. Yo confié en Dios. Porque cuando yo estaba moviendo cosas, recuerdo estar pensando, esto no está ni aclarado ni clarificado. Pero lo estaba moviendo en fe. ¿Sí? Me dijo, bueno, deja tus cosas en la casa, mientras gestionas lo del banco, a ver si el banco te dice que sí, que el banco en ese momento me decía que no. Eso es lo más gracioso. Imaginaros llevar cosas a un sitio sin saber si ese sitio va a ser el definitivo. Cosas así son lo que se llaman fe. Tenéis que tener fe para que todo esto funcione. Si esperéis que vais a tomar dominio de cualquier sitio y va a ir todo como rositas, os equivocáis. ¿Sí? Entonces, llego aquí, hay oposición, mi vecino, buen vecino, él me da la luz. Y a este vecino determinará, durante a lo largo de esta historia, que no sé cuánto durará este vídeo, este vecino determinará mi entendimiento de la lucha espiritual y la guerra espiritual que hay que hacer en Bellpuig. ¿Sí? Porque normalmente a nivel apostólico entre los hermanos hablamos de lo que se llama un hombre de paz. ¿Sí? Entonces nosotros cuando queremos ir a tomar un sitio, ¿no? Y vemos en el libro de Hechos que esto pasa, ¿no? Hay hombres de paz, hombres, por así decirlo, hombres, no quiere decir que no sean mujeres también, ¿no? Pero es una manera de decir de personas que reciben el Evangelio, ¿sí? No se oponen al Evangelio y favorecen a los discípulos de Jesús, favorecen a los enviados de Dios. ¿Sí? Este hombre cumplía con esas características de hombre de paz. ¿Sí? Recuerdo, esto sería seguramente en agosto, mientras estaba haciendo las obras, recuerdo un día, él empezaba a enfermarse seriamente. No es coincidencia de que la única persona que me ofrece ayuda, que yo pueda notar y decir, hostia, esto sí que es ayuda, empieza a enfermarse. No es coincidencia. ¿Sí? Empezaba, pues ya desde el primer día, es que me empezó a encontrar mal, empezaba como a moverse muy lentamente, tal, pero aún hacía sus cosas. ¿Sí? Sí, se encontraba un poco mal, pero hacía sus cosas. Y ofrecí orar por él. Le dije, Cisco, ¿qué te falla? Y las rodillas, las piernas, mis reflejos me dan un poco lento. Recuerdo orar por Cisco, muy buen hombre. Y él arrancar a correr, porque Jesús le sanó, y era como, tú, cálmate, que acabamos de orar por ti. Pues sí, se sanó, empezaba a correr, a la izquierda, a la derecha, tal cual, no sé qué, no sé qué. Y dices, aparentemente está mejorando, ¿sí? Claro. Pero aquí, ya, en este caso hablamos de los opuestos espirituales, que serían mayormente, mi oposición aquí siempre han sido brujas, ¿sí? Que las brujas saben quién te favorece y van a machacar a esa persona. Entonces tú tienes la responsabilidad de proteger a esa persona mediante la oración. Muy importante esto. ¿Sí? A los que Dios os envía para que os favorezcan cuando vayáis a tomar dominio, tiene la responsabilidad de protegerlos mediante oración, o por lo menos orar por ellos. ¿Sí? Es crucial. Porque si no oras por la gente que Dios te envía, el enemigo los va a reventar. ¿Sí? Bien. Entonces, durante esta época también el Señor me llevó a...
Sí, 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 sí. Me llegó a hablar también con... esto fue, diría que en noviembre, ¿sí? Me llegó a hablar con el cura del pueblo, porque empecé a ver que necesitaba ayuda de gente, ¿no? El Señor me dijo, ve si habla con el cura. Entró en uno de sus no sé cómo llamarlo, servicios, sermones, lo que sea, cultos, no sé cómo se llama, misa. Entro a las misas y veo mucha gente en la catedral, mucha gente. Cosa que es peculiar de Bellpuig porque es un pueblo de 5.000 personas, la mayoría es de edad avanzada y lo más normal es que no veas a mucha gente por la calle. Sí que hay gente, pero ver tanta gente acumulada ahí era peculiar. Lo más peculiar, lo más peculiar era que en la catedral había muerto, ojo con esto, el padre de mi ex profesora de la universidad de primer año, que no había vuelto a ver y era como muy raro que esta mujer fuera de Bellpuig. Era muy raro. Eso no se lo he explicado a casi nadie desde que eso me pasó. Era como, yo recuerdo entrar en la misa, ver un montón de gente, mirar y está mi profesora de expresión gráfica, que era una materia de dibujo gráfico en la uni. Ahí. Entonces, ¿cómo sabréis? A veces el Señor os empieza a poner pruebas y personas que coinciden para... Entonces era como... Vale. Eso sí, importante esto. Cuando el Señor os envíe a cualquier gobernador, es importante hacer guerra espiritual antes. Entonces yo las noches anteriores, antes de ir a hablar con el cura, ¿sí? Muy buen hombre, por cierto, yo hice guerra espiritual alrededor de este edificio, orando por las noches, dándole vueltas, pues como Jericó, pues lo mismo, pero para el sitio, orando, para que yo lo que le iba a explicar, él lo pudiera recibir. Y sí, lo recibió. Acabó la misa y tal, pedí hablar con él y sí, consiguieron que, oh, sí, mira, tienes 10 minutos tal, chico muy joven, muy amable, puesto a él, ¿sí? Y en la conversación el tío me dice, pues, oye, pues quizás te sepas tú más la Biblia que yo. Hostia, pues qué humildad, ¿no? Pero sí que vi algo, pese a que la Iglesia Católica está fatal, ¿sí? Porque es religión puro y duro, no es una relación con Dios, sino que es religión. Vi algo ahí que es lo que ha dividido mucho la Iglesia de Jesús, ¿sí? Algo que sí que ellos tenían, que muchos locales y muchas iglesias no tienen, que algo tan básico como amor. Sí que había un sentimiento de amor. Tenían sus ídolos y cosas muy locas y estaba fatal todo, porque había una estatua creo que de Medusa o algún dios pagano muy... Incluso yo le pregunté, ¿no?, al cura de, ¿esto qué hace aquí? Y él decía, pues tampoco lo sé. Entonces era religión pura y dura, pero había un sentimiento de amor. Y eso me hizo entender que si tú quieres tomar territorio y tú no quieres trabajar con nadie más que no piense exactamente igual que tú, no lo vas a tomar. ¿Sí? Ejemplo que os pongo, la serie de Chosen. Chosen está muy bien, ¿sí? Pero esa serie es solamente fruto de muchas personas de muchas denominaciones trabajando juntos para un mismo fin, el mismo objetivo, que es Jesús. A partir de ahí, tú puedes predicar y decir todo lo que tú quieras. Pero si tú no estás bien con Jesús, da igual del que digas que eres, no acabarás en el reino de Dios. ¿Sí? Pues este cura, estuvo incluso dispuesto a ayudarme. Empezamos a mirar y tal, y me dijo, mira, la mejor manera que yo te puedo ayudar, especialmente con la casa, que entiendo la situación que estás, que es que no tienes agua ni luz, es que tú vengas y sirvas sirvas a la Iglesia Católica. A lo que yo dije una respuesta muy sencilla, no. O sea, no. Y también eso fue una prueba. El Señor os pondrá pruebas a lo largo del camino. El camino, bueno, la prueba era, pues nada, si tanto no quieres sufrir, porque estaba sufriendo y no estaba siendo fácil en invierno sin agua y sin luz, que sí, la luz era del vecino, pero me sabía mal, o sea, no era la mía, ¿sí? Entonces encendía lo mínimo y gastaba lo mínimo porque la luz no era mía, ¿sí? Entonces, si uno está en esta situación, se le hacen duras las cosas. Pero Jesús no dijo que fuera a ser fácil, ¿sí? Entonces Jesús dice, carga tu cruz,
Entonces, está dispuesto a cargar mi cruz. Y empezamos ya pasado noviembre. Ahora, yo ya me había encontrado con... ya había empezado por las bases, ¿sí? Mi lucha era sobre todo contra brujas. Y las brujas tranquilamente me hacían saber que estaban aquí. Sobre todo, y me lo mostraban siempre con un gato. Que al final acabé odiando a este gato pensando que era un gato normal. No era un gato normal. Ese gato, yo no entiendo cómo se colaba en casa, pero siempre se colaba. Volví a casa y había sus pisadas por todos los sitios. Hasta que un día pillé a este gato. ¿Sí? Pillé a este gato, del gato que haré más referencia un poco más hacia adelante, de cómo sabía que luchaba contra brujas, aparte de orar con hermanos y discípulos y ver brujas. O sea, ver brujas sobre todo en la entrada del pueblo, porque básicamente era su dominio. Entonces los huestes espirituales, sobre todo de Bellpuig, eran brujas, o son brujas. Brujas que trabajan con los poderes, que los poderes, al final con más guerra espiritual, pude ver que la religión, muerte, tradición y estancamiento. Esto en Bellpuig son los poderes de Bellpuig, ¿sí? Entonces, pero mi objetivo, y lo conseguiré, es ganarme, en este caso, a uno de los líderes políticos. Líderes religiosos, que sería el cura de Bellpuig. Porque hablando con él, pude ver una persona que sí que anhelaba conocer a Jesús. Pasa que estaba en un entorno, y está en un entorno que lo complica. ¿Sí? No es que no quiera conocer a Jesús, pasa que ha estado toda su vida en la Iglesia Católica, ahora es cura de un sitio, viniendo de un sitio que no es ni el sitio original, llegando a un sitio donde al final pues haces lo que te dicen, o haces lo que crees que tienes que hacer, y ya está. Pero en su corazón era puro, el de conocer de verdad al Señor. ¿Sí? Vale. Entonces esto ya lo tenemos de Bellpuig. ¿Sí? Sabemos contra qué luchamos. Religión, muerte, tradición, estancamiento. Eso es lo que quieren defender las brujas. ¿Y a quién atacan las brujas? Atacan al hombre de paz. Aparte de atacarme a mí, poniéndome barreras para que vuelva a quedarme aquí, en el estancamiento. Porque si ellos consiguen que la casa no pueda progresar y que no me pueda asentar, quieren que haga lo que ha hecho mucha gente en este sitio, que al final es coger y abandonar sus proyectos. ¿Sí? Entonces atacan al hombre de paz. De golpe, mi vecino empieza a ponerse peor. Pero peor. Y yo estoy orando, pero es que es brutal la cosa. Empieza a ponerse peor. Peor. Él va a los médicos miran, no saben qué es. Otra pista. Cuando los médicos empiezan a no saber qué es qué, ¿sí? Empezar a llevarlo en oración y empezar a pensar que quizás es espiritual. ¿Sí? Esto, en cualquier película nigeriana, porque diría que en Nigeria lo espiritual es más visible y no está tan tapado, ya os tranquilos que la película os lo pondrá muy claro de que es espiritual, pero aquí aparentemente, no sé por qué, no se ve tan fácil. Es espiritual. Los médicos empiezan a hacer muchas pruebas y es que no sabemos qué es, y se le empiezan a hinchar las piernas y no sé qué, y no sé cuánto, empiezan a debilitarse. Es espiritual, ¿sí? Hay ataque de brujería y además, horas, se sana, vuelves en un... Pues si ahora, ¿por qué te sanabas? Y el enemigo empezaba a atacar su mente. Cuando la Biblia dice que protejamos nuestra mente, lo dice por algo. ¿Sí? Porque yo hablaba con este hombre, teníamos momentos de cercanía, y lo pillaba, ¿no? Y, hostia, pues sí, tal cual. De hecho, recuerdo el día que oré por él, se sanó, ese hombre salió a la calle, a mi calle, y empezó a decirle a todos los vecinos, dejad que ore por vosotros, porque ahora por mí, y empezaba a moverse y a bailar, dejad que ore por vosotros, porque... Y era como... Era un predicador nato este hombre, ¿sí? Pero claro, nosotros estaban como reacios. Pues claramente era un blanco fácil de ataque para las brujas, ¿sí? Bien. Entonces, a nivel personal, ¿yo qué hice, no? ¿O qué me llevó el Jesús a hacer, no? Me dijo, construya un altar de oración. Entonces, esta casa tiene 2 plantas. Está la planta baja, que es un garaje. Está la planta alta, bueno, la primera planta, que es donde están las habitaciones y el lavabo, la cocina y tal. Y
hay como un ático, podemos decirlo, ¿sí? Entonces puse el altar de oración ahí y empecé a orar horas. Entonces, cada día, pues, me pasaba mi 1 hora o 2 horas ahí orando. Pero empezaba también a sentirme de que me hacía más falta de espacio para orar. No sé por qué. Porque al final empiezas, pues, te despistas horas, pero te despistas. Y a la vez también intercalando iba a orar a una distancia. Y yo me movía a 15 minutos de Bellpuig. 15 minutos de Bellpuig, tenía un buen descampado donde podía gritar, hacer lo que yo quisiera y no molestaba a nadie. Genial. Esos días de oración, y sigue pasando, la presencia de Dios se te hace tan pesada que, o sea, sí, os puedo decir que yo oraba y el trono de Dios bajaba. El trono de Dios bajaba ahí y eso se convertía era un espacio diferente. Es un espacio diferente, porque cuando Dios te ha enviado para una misión y tú quieres cumplir con su misión, vas a ver cosas y vas a experimentar cosas que si me pusiera a explicarlo ahora en este vídeo, no acabaríamos durante 8 años. ¿Sí? Y no es broma. Entonces, de hecho, os pongo simplemente un añadido, ¿no? Recuerdo llamar a la discípula mía y estar orando. Estuvimos orando y fue tan poderoso la presencia de Dios ahí que ya puedo sentirlo a cientos de kilómetros de distancia porque es que la presencia de Dios era tangible ahí. Entonces, yo me reunía con ángeles y orábamos, alabábamos, bailábamos durante horas. Horas. Y claro, a medida que iba, el ángel encargado de ese territorio, que no era del todo Bellpuig, venía a ver qué estaba pasando. Un ángel gigante. Entonces, cada vez que yo iba, él venía y al final se plantaron los ángeles ahí. Se hizo un altar para el Señor ahí. ¿Sí? Bien. Pero bueno, prosigamos. Entonces tenía, pues esto, altares de oración, pues ahí, en ese sitio a 15 minutos, y también en mi casa. Entonces iba orando, según si hacía un buen día, iba ahí, oraba ahí, o si no oraba en casa, pues arriba, ¿no? Tal, pum, 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 pum. Entonces, eso es, sobre todo, donde el Señor os va a probar. Esos momentos que estáis, como aquí que dicen, en el desierto, porque hay muchos tipos de desierto. Hay el desierto de que quiero tomar un territorio y lo vas a pasar posiblemente no cómodamente. ¿Sí? Porque el Señor te tiene que probar. Tú quieres poder, tú quieres autoridad, tú quieres dominio, ¿sí? Quieres poder, autoridad, dominio. ¿Tú le darías un tanque a una persona que no está seguro que está dispuesto y sabe manejar el tanque? No. Entonces, ¿qué le haces? Lo pones a base de pruebas. Lo pruebas. ¿Tú me servirás cuando las cosas te vayan mal? Todo el mundo dice, sí, Señor, úsame, purifícame, tal. Sí, todo eso está muy bonito. Pero cuando el Señor te pone a base de prueba, a base de fuego, ¿tú aguantas o te hundes como una casa de cartas? Porque entre este periodo de prueba, de orar, y orar, ir haciendo obras como podía en casa, pero al final no tienes agua y luz. Entonces, vives como un soldado y ya está. Yo porque ahora tengo que reformar el baño, ¿no? Yo recuerdo decirle a mucha gente, el día que vengas y veas el baño, no te preocupes, no te cagues, no te espantes, cuando veas cómo están... No. Y la gente venía y aún así se preocupaban y se espantaban porque decían, jamás he visto algo así en mi vida. Pues cuando estás en esa situación y lo único que te queda es orar y ayunar, ahí es donde el Señor te pule. Cuando las cosas se hacen duras y tú sabes que el Señor está contigo, ¿qué haces triste? Celebra, aplaude, baila, porque el Señor te está probando. El que quiera una relación con Dios fácil, que sirva a Satanás. Esto es muy importante. El que no quiera ser probado ni purificado, hazlo con Satanás. Y Satanás, le sacrificas 4 cabras y lo tienes al día siguiente, eso sí, te vas para el infierno y te dura 4 días y no te sirve para nada. Ahora, ¿tú quieres servir al Rey de Reyes?
pues prepárate para que Él te pruebe. Y cuando pases la prueba, eso perdurará. Dará fruto bueno. Pero yo quiero ser un discípulo sin orar, sin ayunar, sin predicar la palabra, sin hacer nada. O sea, no lo vas a conseguir. Si la oración y el ayuno no es parte de tu día a día, no lo vas a conseguir. O no es algo constantemente en tu mente. Si la palabra de Dios no constantemente vive en ti y ya no hablas, sino predicas con palabras. Durante este periodo pude pasar de tener alumnos a tener personas que me habían oído predicarles. Porque al final acabé predicando a todos mis alumnos. Todos mis alumnos. Habían alumnos que venían ahí y sabían que les iba a hablar de Dios. Entonces se sentaban, se levantaban, era en inglés, pero se hablaba de Dios. Constantemente. Pero el Señor también me iba creando camino. Porque estos alumnos no se iban. Se quedaban. Y les gustaba y me preguntaban cosas. ¿Sí? Entonces el Señor me iba refinando ahí de entender, da igual tu situación, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primero el reino de Dios. Y todo lo otro te será añadido. Entonces, hay un orden a las cosas. Primero el reino de Dios. Tu comodidad está en lo otro, te será añadido. ¿Sí? Agua y luz está en lo otro, el reino de Dios. ¿Sí? Es importante esto. Bien. Entonces, empezamos el año 2023. Año 2023 pinta guay porque el Señor nos dice de empezar con un ayuno de 100 días. Entonces empezamos a ayunar y a orar. Durante este periodo ayuné, o sea, al final el ayuno que tenía ayunos donde al final iba a haber gente, pues al final es que vas ayunando, y al final ya del año 2022 ayunaba. Pero 2023, durante todo el año pasado, era tanto ayuno que iba a ver a unos amigos cercanos, otros discípulos cercanos de aquí, y ya no sabían cuando yo estaba ayunando o no. ¿Estás ayunando? Sí, otra vez, sí, bueno, sí. Y súmale a la incomodidad de que financieramente también el enemigo empezó a atacar. Entonces el Señor me está probando en todo. Entonces yo estaba probado en todos los lados, todas las partes. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tienes momentos de sentarte y empezar a cuestionar, ¿seguro que el Señor me quiere aquí? Tal. Entonces, es muy fácil al final darle, a veces nosotros le damos demasiada autoridad al enemigo, demasiado poder al enemigo, ¿no? Es que esto seguro que es porque tengo, sí, tienes ataques y tal, pero Dios también te quiere probar. Ojo con esto. El libro de Job está ahí por algo, porque Dios quiere ver si vales lo que dices, si vas a estar ahí con Él, porque Él contigo sí que va a estar hasta el final, pero tú vas a estar con Él hasta el final. Entonces Dios te va a probar en todos los aspectos, a nivel de comodidad, tu economía y su comodidad. Entonces empezaba, pasé de generar mensualmente, estaba generando una burrada de dinero, empezaba a bajar, a menguar, a menguar, a menguar. Y digo, ¿pero esto qué es? Y la reforma, que tenía que haber acabado mucho antes, empezaba a ir muy lento. Y empezaba a pensar, Señor, ¿cómo lo hago? Aún así, por muy mal que iba financieramente, nunca me faltó de comer. Nunca no tuve luz, nunca no tuve agua. De hecho, ya para finales del año de 2023, el alargo que yo usaba para tener luz de casa del vecino se estropeó. Ya es como que murió. Ojo con esto. Mi vecino me dejó su luz durante un año. Si eso no es un milagro, yo no sé qué es un milagro. Porque incluso yo tendría que orar para dejarle luz a alguien durante un año. Pero es un hombre tan bueno que me dejó luz durante un año. Entonces ya cuando murió el alargo, no te preocupes, o sea. Pero igualmente, entonces que ya no tenía luz en casa, seguía agradeciendo a Dios. Seguía confiado y ya estaba en un punto mental de entender que todo es para la gloria de Dios. Entonces, incluso en ese punto, que ya era lo máximo, que yo pensé, ya no puedo más,
¿sí? Que era como... seguía confiando en Dios. Y para compensar, ojo con esto, semanas anteriores, el Señor, de sus maneras, me hizo empezar un nuevo trabajo. Porque financieramente iba tan mal que coincidió que al final dije, me tengo que cambiar de trabajo. O sea, el Señor me dio el trabajo, genial, que justo pude tener, y entonces como que sí, dejé de tener luz, pero tuve el trabajo, entonces para poder trabajar era como una cosa de Dios que Dios hace unas cosas a nivel Tetris que no te lo puedes ni explicar, pero encaja todo. Él lo que pide es que confíes en Él. ¿Sí? Entonces, um, quería hacer énfasis. Entonces, si nosotros podemos marcar tiempo de lucha, lo que es lucha pura y dura, yo diría que desde el primer día que pisé el Puig, empecé a orar por este sitio, empecé a orar para romper ataduras, empecé a luchar espiritualmente. Y no eran oraciones, como ya dije, no eran oraciones de 5 minutos de, oh Señor, salve mi Puig. Yo me estuve horas aquí orando. Entonces, si de agosto de 2022 hasta diciembre de 2023 estuve luchando, hacer números, es un año y medio. Aquel que me diga que va a tomar un sitio y va a orar o va a hacer una super campaña de tal, sí, me voy a hacer una campaña y vamos a ir a predicar durante 10 días y... ¿eh? ¿Qué? Ora, lucha. No, porque es que tenemos que organizarlo y seguramente tardaremos... Tú quizás te mueres mañana. La pregunta es, ¿qué te ha dicho Jesús que tú hagas? A veces sí, muchas veces el Señor te dirá, coge a esta persona, esta persona, esta persona y ves y hazlo y tal y cual. Pero muchas veces, ojo con esto, estarás tú solo. No lo vas a hacer. No, pero es que en la Biblia el Señor los envía de dos en dos, sí, muy bien, sí. Pero Elías, ¿sí? Cuando Jezebel estaba persiguiendo no iba de dos en dos. Ni Jeremías, ¿sí? Ni muchos de los profetas de la Biblia. Entonces, sí, a nivel de comodidad, si Jesús quiere, te puede enviar con 2, 3, 4, 5, 80 personas si Él quiere. Pero también si quiere te puede enviar solo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pasar por ese fuego que tanto pides que Él te purifique? Purifícame, 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 pues cuando Él te purifique, es un proceso duro. ¿Sí? Entonces, si yo estuve luchando un año y medio, porque tal y como expliqué en el otro vídeo, ¿no? Jesús me dijo que, en este caso, el Principado de Bellpuig, quería negarme dos cosas para que no me pudiera sentar agua y luz. ¿Sí? Porque yo jamás en mi vida había visto tanta oposición a ponerme agua y luz. Una tontería. Algo muy básico. Pero, pues, de todas maneras, entonces, hubo ataques por todos los lados y también el Señor, a la vez que había ataques por todos los lados, el Señor me probaba por todos los lados. Entonces, no todas las cosas que os pasan en la vida son por ataques. A veces también el Señor os prueba. A todo lo que os venga, agradecer a Dios. Eso es lo único que tenéis que hacer y todo saldrá bien. A todo lo que os venga, agradecer a Dios. ¿Sí? Eso está en la Biblia. En todo, dar gracias. Dad gracias. Orad, luchad, estad ahí. Confiad en Él. Eso es creer en Dios. Creer en Dios es, aun cuando las cosas van mal o no van como yo espero, confío en que saldré hacia adelante y será genial. Y aún así, dentro de lo malo, que puede haber mucho malo, habrá luz, habrá gozo, habrá alegría. ¿Sí? Porque yo durante muchas épocas y muchos tiempos en oración sentía un gozo que yo podía haber tenido luz, agua, 4 mansiones, 8 casas, 4 Ferraris. El gozo es... No había nada material que podía llenármelo. Y al final me di cuenta de... La comodidad no es cuestión de lo físico y lo material, que sí que es importante, pero el gozo que tienes en Dios importa más que todo esto. Y yo tenía que pasar por ese proceso de no tener... O sea, de tener, pero era como no tener nada. Era como no tener nada, porque al final son cosas básicas que te hacen darte cuenta de la importancia que tienen.
Y cuando empiezas a quedarte, que dices, me estoy quedando sin trabajo, pues empiezas a cuestionarte todo, pero Dios me llevó a un punto que si queréis hacer esto bien, tenéis que llegar, que es el punto de, aun cuando las cosas parecen que ya han ido lo peor que se puede, voy a confiar en Dios y voy a confiar en que Dios va a proveer. Y al final, durante este año para mí fue un entrenamiento de entender que Dios va a proveer. Entonces, tranquilamente yo podría estar con 5 euros en la cuenta. ¿No me acuerdo? Sí. Pero estaba súper tranquilo porque sabía que si tenía que comprar algo no sabía cómo. Y no, Dios nunca fallaba, conseguía dinero. No robaba a nadie. Entonces, si no me ofrendaba a alguien, pues era algo increíble, algo precioso donde Dios no falló. Dios no falla y Dios no fallará. Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. ¿Sí? Entonces, en el momento en que esto ya era en diciembre de 2023, recuerdo ya la última noche, una de las noches donde ya yo continuaba, ¿no? Iba a orar y tal, recuerdo muy claramente cómo el Señor iba abriendo camino y recuerdo ir para lo del agua. ¿Sí? Porque el Señor también me estaba dando los fondos y tal, y fui. Y la mujer del agua, que había sido un dolor en el pie absoluto durante tanto tiempo, me dijo, Abraham, bienvenido tal. Oh, sí, esto lo vamos a gestionar súper rápido. ¿Qué? Tú me has dado la barra durante 1 año y medio, ahora. Pero claro, ahora espiritualmente había un dominio ahí. ¿Sí? Yo tuve que ir durante noches sin parar, en el frío, calor, viento, orar fuera, dentro, donde el Señor me dijera, atar espíritus, luchar contra brujas, luchar contra demonios, sin cesar, ayunar sin cesar, para que tomara dominio de este sitio. Entonces, en el momento en el que vi que financieramente estaba siendo posible y todo estaba cuadrando, ojo con eso, estaba cuadrando para poder que me pusieran el agua, dije, estoy ganando. Y lo más precioso de esto es que me pusieron el agua, mira que primera semana de diciembre o algo así, 2 semanas después, me pusieron la luz. Y esto ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Cuando llegué para la instalación de la luz, el tío que, bueno, me están poniendo con la grúa y tal, no sé qué, un paripé, un show para lo que era, sí, tal, todo muy bonito, es que me tienen que conectar el cableado, no sé qué, no sé cuánto. Normalmente el proceso de luz, en cualquier sitio, para que te hagan el conectado de cable y te pongan el contador, en cualquier sitio, cualquier casa, tarda, porque es un proceso que hacen en partes. Viene una empresa, te hace una cosa y después viene o la misma empresa o otra y te hace otra cosa. ¿Sí? Esto lo hicieron en un día. Y era algo que normalmente no pasaba. Y era como, vale, todo lo que llevo luchando durante 1 año y medio, en cuestión de semanas, se ha hecho. ¿Sí? Entonces, habrán puntos en vuestra lucha donde sabréis que estáis ganando, y no solamente que estáis ganando porque estáis dominando. ¿Por qué dije que estáis dominando? Porque el tío de la luz me dijo, el tío que no te ponía la luz, lo echaron de la empresa. Esto es un director, alto cargo, director de la empresa, y tu caso lo teníamos como urgente, entonces, sí o sí, yo tenía que venir a ponértelo ya. Pero claro, lo que él no sabe es que yo, la noche anterior, estaba orando, y la noche anterior mi oración fue ya confiando plenamente en el Señor, porque, ojo con esto, yo estaba orando quizás un martes. El lunes llamé a Endesa y Endesa me dijo, no hay nada que le podamos hacer, no sabemos qué hacer. Esto es el lunes. Yo el martes fui a orar y le fui a decir al Señor, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, esto en diciembre, pero antes de que se acabe el año quiero luz. El lunes que me dijo Endesa, no hay nada que podamos hacer. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, ya cuando la mega empresa Endesa me está diciendo que pinta mal, y yo el martes estoy yendo a orar súper confiado, alabando, danzando ahí, glorificándome, como si nada hubiera pasado, glorificando al Señor ahí, tal cual, oh sí, yes, Señor, yo sé que me darás. De pasar a conozco a Dios, a confío absolutamente en Dios, a oscuras, a la 1 de la mañana, bailando y glorificando a Dios y orando como si lo que Endesa me acaba de decir no fuera verdad,
hay mucho refinamiento ahí. Pasas por mucho fuego. Y hayas llegado al punto donde lo único que te hará parar es, y el único que te hará parar es Dios. Si Dios no te dice lo contrario, tira para adelante. Es una confianza absoluta en Dios. Para que tú llegues ahí a entender qué es eso, Dios te tiene que pulir. Dios te tiene que pulir. Ya está. Si estás muy arriba, Dios te bajará para que te sometas a Él. Ya está. Te vas a pasar por situaciones que parecerán locuras. Locuras. Que la gente dirá, ¿seguro que sirves a un Dios? ¿Seguro que lo que recibiste de Dios era correcto? Y ahí no estarás tú con un montón de gente, estarás tú solo con Dios. Entonces, hará falta que pases por un proceso de refinamiento para que tomes un territorio. Ahora, estoy en un punto donde yo sé que voy a orar ahora sobre Bellpuig, después de tanto tiempo orando. Si yo decreto una cosa hoy en Bellpuig, será mañana. Porque yo ahora me veo espiritualmente en Bellpuig y soy un gigante encima de Bellpuig. Ahora, cuando yo vine, estaba de este tamaño en Bellpuig. Para que yo pudiera crecer espiritualmente sobre Bellpuig, tuve que poder confiar plenamente en Dios. Para poder confiar plenamente en Dios, el Señor me probó y me llevó a puntos donde me miró, me dijo, estoy aquí, no te he abandonado, pero ¿crees en mí? Y yo estaba viendo cosas que yo decía, pues Señor, sí, es que creo, pero Señor, pero es que creo, pero... Y es como Ezequiel en la valle de los huesos, ¿sí? Estos huesos vivirán y Ezequiel le dice a Dios, pues tú sabrás, Señor. Es necesario que paséis por ese proceso, entonces. Es que es importante, porque si no, vuestra fe no es probada, no sirve. No es fe. Aquel que dice que yo hago guerra espiritual y tal, y yo, sí, yo voy a tomar este territorio y tal, desde el punto de la comodidad, no sé qué estás haciendo. Te estás mintiendo. Porque no verás, o sea, tus ojos espirituales no avanzarán. Tu conocimiento de la palabra se quedará, pues ahí dirás, sí, te harás tus técnicas, de tus cosas para hacerlo en comodidad. El crecimiento está fuera del margen de comodidad. Está a solas con el Señor, a oscuras. Cuando todo el mundo está durmiendo y todo el mundo está preparándose para el mañana a trabajar, tú estás ahí llorando. Persistencia. Entonces, si quieres el poder, la autoridad y el dominio, tienes que estar preparado para sacrificar. Yo he sacrificado durante 1 año y medio en el frío horrible que hace ese sitio en invierno, en el calor horrible que hace ese sitio en verano. Ha habido momentos en esta casa de tanto calor que yo pensaba, Señor, si no muero hoy, o sea, es porque tú has hecho un milagro. O de tanto frío que pensaba, si no me congelo y no me encuentran congelado aquí es porque tú has hecho un milagro. ¿Sí? Pero en todo el proceso, sentir la presencia de Dios conmigo, eso era algo precioso. Y había incluso momentos que no sentía la presencia de Dios y tenía que confiar en que Él estaba ahí. Porque habrá momentos que necesitáis la presencia de Dios. Pero Él nos dijo ayer que está aquí, entonces si no la sientes hoy no pasa nada. ¿Sí? Pero una cosa es decir que creemos en Dios, otra cosa es que Él nos refina. Y ya está. Cuando vemos los grandes profetas de la Biblia que pasan por cosas que dices, pero si esta persona sirve a Dios, Daniel con los leones, ¿no? Es necesario para que tu fe crezca. Jesús fue glorificado por algo. ¿Sí? Dios Padre siempre hace lo mismo. Entonces, en el momento que Jesús estaba ahí como diciendo, Padre, pero tú puedes que esta copa pase por mí. Era como, puedo, pero no. Porque necesito que tomes el mundo. Que ya es tuyo, ya es nuestro. Pero necesito que ellos entiendan este sacrificio. Necesito que ellos estén dispuestos a sacrificar. El religioso quiere pensar que porque Jesús sacrificó, yo no tengo que sufrir. No. Como Jesús se sacrificó y sufrió por nosotros, porque Jesús sufrió por mí, yo no tengo que sufrir. Pero Jesús es dejaros de religiosidades. Porque cuando ayunéis,
no va a ser fácil. Vuestra carne os va a estar ahí como si no hubierais comido en la vida. Y cuando estéis ahí orando, que lleváis 20 minutos, vuestra carne os dirá, pero ya está, suficiente, hemos orado suficiente, vamos a dormir. Pero el Señor ahí te quiere 2 horas. Te quiere 2 horas hoy, mañana pasado, pero tú lo quieres hacer a una hora que te vaya bien y que sea cómodo y tal, pero no. El Señor te quiere una hora que tengas el koinonia, la unión con Él, donde no tengas distracciones, y sean horas que mucha gente te dirá, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y querrás alabar, pero tú quieres alabar flojo así y tal. No, el Señor te querrá ahí gritando su nombre como un loco por ahí, tú con Él solo, hazlo. ¿A qué esperas? Entonces, este proceso que yo he pasado de año y medio solo con Dios, con Bellpuig, en el que ahora estoy en un punto donde sé que si yo decreto algo sobre Bellpuig, se cumple mañana, no ha sido fácil. Y tengo que mantenerlo en oración. Entonces, todo el mundo puede tomar dominio de un sitio. Si para regiones como Lleida o Barcelona hay 1 o 2 brujos que lo controlan todo, ¿qué te dice a ti que hace falta 80 personas para tomar dominio de un sitio? Las oraciones de un hombre santo valen mucho. Obviamente es importante trabajar con otros discípulos y yo he tenido gente orando por mí. No creáis que aquí soy un islote de fuerza yo solo. No, es importante tener gente orando por ti. Ahora, tengo gente orando por mí. Bien, ¿a qué esperas? No, porque es que no sé si el Señor querrá que ayunes. El Señor quiere que ayunes, está en la palabra de Dios. La cuestión es cuándo vas a ayunar. La cuestión no es si ayunarás, la cuestión es cuándo vas a ayunar. ¿Sí? Es que lo máximo que he ayunado son 2 días de 12 a 2. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madura, crece. No, pero es que bueno, es que llevo 1 año solamente. Sí, pero es que Jesús con los discípulos, después de 3 años, les dijo, pero no puedes orar conmigo solamente 1 hora. A horas, que seguramente era la 1 de la mañana o por ahí. Pero, tío, entonces si llevas 1 año y el ayuno y la oración no es parte de tu día a día, algo hay que cambiar, porque si quieres tomar dominio, que ya es diferente, significa cierta madurez, hará falta cierto sacrificio. Sin el sacrificio no hay el poder, no hay la autoridad. ¿Sí? Y lo que os explicaba del gato, o sea, este gato sigue pasándose, se me cuela en el garaje y tal. Y un día, hace unos meses, encontré el gato como mirando en el garaje, gato negro. Y no es que yo sea supersticioso ni cosas, pero es que era peculiar este gato. Era muy peculiar este gato, porque venía era como... Y un día le pillé en el garaje y le dije, el nombre de Jesús, y era como en el momento de decir el nombre de Jesús, que el gato estaba quieto, mirándome, yo mirándole al gato, y era como un contacto visual de, él es un gato, soy humano, él es un gato, ¿qué tal? Pero el momento que dice el nombre era como... Eso corrió más rápido y entonces empecé como a... Pero también había como un patrón donde cuando habían ataques el gato se pasaba. Se pasaba. Entonces, ¿cuál es la referencia y cuál es el entendimiento de tomar dominio de un sitio? Si tú tomas dominio de un sitio, es tu responsabilidad cuidarlo, es tu responsabilidad orar, mantener un altar de oración para que las cosas se hagan ahí. Ahora ya estoy en una fase donde el Señor ahora sí que me está enviando a predicar la palabra fuertemente aquí en Bellpuig. ¿Sí? Pero también está coincidiendo de que el Señor me está, pues en este caso, enviando unos discípulos ahora, que ya tengo otros discípulos, pero me está enviando unos discípulos ahora que me van a ayudar en esta obra. De hecho, otros discípulos que vienen de Madrid, que tengo unas discípulas ahí, también van a venir y van a ayudarme en la obra aquí en Bellpuig. ¿Sí? Pero Dios ha cuadrado todo para tomar dominio. Ahora, os repito, sí, ciertamente habrá momentos como ahora que hará falta pues que vayas con más gente y tal, porque el Señor lo cuadrará y lo asignará así. Ahora, muchas veces, el trabajo de preparar la tierra, es posible que te toque hacerlo solo o con una persona. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y cuando vayas,
Quizás el otro diga, "Uf, lo veo complicado". Te quedas tú con Dios. ¿Confías en Dios suficiente para luchar por ello? Y dentro de todo esto y mis experiencias personales os he explicado, diga, que la punta del iceberg, porque han pasado mil cosas. Mil cosas. O sea, de brujas entrar a casa y esperar y espiar y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, pero ¿qué creéis que es esto? Y yo enfadarme, ir a orar y liarla en oración y después que pasen cosas en el pueblo de, vale, este territorio te lo estás quedando tú y sentir cómo están dejando las garras y si las garras se están yendo es importante. Por eso es un sacrificio constante que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, no he querido entrar en mucho detalle de experiencias personales porque al final he explicado un poco por encima, según el Espíritu Santo me ha dado habla, de que entendáis sobre todo la clave de esto. La clave de tomar dominio es el Señor os va a refinar. Vais a tener ataques por un lado y el refinamiento del Señor por el otro lado. En los dos, agradeced a Dios. En los dos, orad y ayunad. Si puedes hacer eso, seréis victoriosos. ¿Sí? Mateo 7:7. Pide, recibirás. Tú pides tomar el territorio. ¿Tú crees que Dios te va a decir? Tú no, no. Esto no es tuyo. No. Si Dios en Génesis ya te ordenó que lo hicieras. Sé obediente y hazlo. ¿Sí? En el mundo de la tiniebla, en el mundo de la oscuridad, sobre países, y esto no es broma, hay quizás el brujo más importante de España. Y controla España. En serio. Que los otros brujos están por detrás, debajo suyo y no sé qué, y no sé cuánto. Pero hay una jerarquía. ¿Sí? Quizás hay 3 brujas para Bellpuig, que en este caso es correcto. Pero esas reportan a la bruja del Urgell o la Sengarra o lo que sea, que esto reporta a Lleida. Esto es importante que entendáis que hay orden en el mundo espiritual. Que vosotros seáis desordenados no quiere decir que en el mundo espiritual no haya orden. Hay orden. Ahora, en los hijos de Dios también se debe tener un orden. Y si queréis tomar un sitio, preparaos para orden, disciplina y sacrificio. ¿Sí? Esa ha sido mi experiencia durante año y medio en este precioso pueblo de Bellpuig de 5.000 personas. Pero, por otro lado, sí que os puedo comentar, pues eso, a nivel de estancamiento sí que se están empezando a avanzar bastantes cosas en Bellpuig. Parece que no, pero sí. A nivel de religión, por lo menos con el cura, tengo una reunión de aquí de unas semanas y yo creo que esa reunión será una bastante importante a nivel de abrir ojos de la gente del pueblo, porque es una figura bastante importante a nivel del pueblo. A nivel de muerte, cuando yo llegué a este pueblo, sonaban las campanas de la muerte, porque yo las llamo las campanas de la muerte. Cada vez que moría alguien sonaban las campanas, cada día, cada no sé qué. Ahora me cuesta mucho escuchar ese sonido de campanas constante, que no paraban, es que no paraban. Ahora ya no suenan. Y a nivel de tradición, esto es la parte que comprobaremos, seguramente saliendo a predicar, porque esto era básicamente un poder, porque cuando tú le predicas a la gente, lo que muchos te dicen es, pero si mis padres no creyeron, ¿por qué tengo que creer, no? Porque hay unas costumbres aquí, hay una manera de hacer las cosas y tal y cual, eso es tradición. Lo de mis padres. Hay algunos obsesionados con la guerra civil, como si lo hubieran vivido ellos y no han sufrido en su vida. Yo conozco gente así. No, es que España nos roba por la guerra civil y no sé cuánto y no sé qué. Déjate de rollos. Dios no te ha dicho que estés aquí lloriqueando la guerra civil. Sí, es que es importante y tal. Pasa página. Estate por hoy. ¿Qué te está diciendo que el Señor que hagas hoy? ¿Sí? Ora por lo que el Señor te dice que hagas hoy. Céntrate en lo que el Señor te dice que hagas hoy. Eso es como un judío quejándose de los egipcios porque tenían esclavizados a los judíos. Tío, ¿qué haces? O sea, y va a Egipto y empieza a decirles que los de Egipto son la peor gente de no sé qué, porque esclavizaron a la generación después de Abraham. El Señor que te está diciendo que hagas ahora. Céntrate en lo que te está diciendo el Señor que hagas ahora. Déjate de disputas políticas y tonterías. ¿Qué te dice el Señor que hagas ahora desde el reino de los cielos? Punto. Lucha por lo que el Señor quiere que luches ahora. Porque quizás no tienes tanto tiempo dispuesto para estar preocupándote por disputas terrenales. ¿Sí?
Dejémoslo de distracciones, de tonterías, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, porque el enemigo quiere eso, un amor de, oh, los que amo la bandera catalana más que el... Tu única bandera es la bandera de Dios. Punto. La manera que comes, lo que piensas, lo que dices, es lo que diga Dios. Punto. Ya está. Ya está. Y de la tribu que eres es de la tribu de Judá. Punto. Ya está. Asociate a esa tribu. Porque el que diga que el catalán es el mejor, o el español es el mejor, o el inglés es el mejor, o quien sea es el mejor, es un ignorante. Entonces, si todos la hemos cagado, hemos caído de la gracia, catalán, español, francés, ¿por qué te atribuyes a eso? Atribúyate al nuevo reino por el cual has sido adoptado, que es el reino de Dios, y ya está. ¿De qué reino eres? Eres del reino de Dios. Céntrate en eso, ayuna por eso, ora por eso, toma dominios por eso, porque eso es lo que dice Mateo 6:33. Busca antes el qué, el reino de Dios. Y con esto acabaré por hoy. Simplemente he compartido 4 cosas sobre este viaje con el Señor. Si tenéis preguntas, habrá un correo. Si no es el correo, pues imagino que podéis dejar comentarios. Y ya, muchas gracias por vuestro tiempo y que Dios os bendiga.